Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial. Dos nombres complementarios pero no iguales. Fraterno y filial. Saludo de paz y bien a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz este día hermoso del Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Súper. ¿Cómo es? Bendecidos, encendidos y en victoria. Bendecidos, encendidos y en victoria. ¿Estás así tú hoy o estás hoy aburrido? Hoy mi Moniquita hizo un análisis que me llamó mucho la atención, porque como estamos haciendo un ayuno de Daniel, entonces leímos la palabra, una palabra que el Señor nos ha venido dando y hemos venido estudiando una palabra durante estos 21 días. Hoy ya vamos como el día 16. Entonces Mónica dijo algo que me llamó la atención. A veces en la mañana deberíamos nosotros invocar la presencia de Dios e invocamos la presencia del enemigo. Porque cuando nos levantamos peleando, discutiendo, haciendo malas caras, entonces en ese momento invocamos la presencia del enemigo y no la presencia de Dios. Entonces, qué interesante. Oye, ¿a quién invocaste? ¿A Dios como hijo de Dios o al enemigo? ¿De quién eres hijo tú? ¿De quién eres hijo? Porque ¿a quién invocaste? ¿O a quién todo el santísimo día estás invocando? ¿A Dios o al enemigo? Tremenda palabra. Bueno, Moniquita, vamos a orar. ¿Te parece? Para que la palabra hoy quede aquí en nuestro corazón y se haga por obra. Que quede aquí y fluya a los demás. Así, fluya a los demás. Invocamos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, dilo. El pueblo de Dios dice, amén. Papito Dios, hoy venimos a reconocernos como tus hijos amados. A pesar de las tribulaciones, dificultades, problemas que podamos tener diariamente, porque todos los días son una tentación, pero gracias a la tentación nosotros te buscamos a ti. Porque gracias a la tentación volteamos a mirarte a ti, no a la tentación, no a las circunstancias, aunque a veces nos dominan. Pero aquí estamos para conocer tu palabra. Y hoy dispongo mi mente, dilo conmigo, dispongo mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Dispongo todo lo que soy a ti para que tú tomes el control de mi vida. Me entrego a ti, Papá Dios del cielo, para recibir tu palabra en plenitud. Porque hoy mi corazón es ese tesoro que recibo la palabra, mi corazón está dispuesto a recibirla. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué palabra tenemos, mi amor? Bueno, volvemos al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, y continuamos en el versículo 46 al 50. Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de lo nuestro. Jesús le contestó: no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué relación hay entre, el monje que hizo esta división, ¿sí?, de la Biblia? Toma este pasaje, pareciera que fueran dos contextos diferentes. Aquí está hablando de los niños y luego habla de las personas que están en el nombre de Jesús, sin ser sus discípulos directos, están expulsando demonios, están haciendo milagros, sin ser directamente los discípulos del Señor o los estén acompañando como dentro de sus 70.
Pues recuerda que él mandó a 70 a predicar la palabra. Entonces, no hacían parte. ¿Y qué relación hay entre esto, los niños, y aquí? Dice que los más pequeños son los más grandes. Incluso yo quiero que tú me digas, te voy a colocar si estuviéramos haciendo un concurso, te voy a poner un concurso, una pregunta, a ver si tú me la resuelves, me la escribes aquí en los comentarios. Mi Jesús dijo que en la tierra no ha habido un hombre más grande que él y que en el cielo es el más pequeño. ¿Quién es ese hombre? ¿Cuál fue ese profeta que dijo que en la tierra no ha habido un hombre más grande que él? ¿Cuál sería ese hombre? Se los dejo como tarea para que me lo digan. Entonces fíjate que hay una relación entre lo más pequeñito, que son los niños, los más humildes, y dice que me acoge a un niño, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge al Padre. ¡Ay, qué precioso! O sea, es una cadena hermosa. Y acoger a un niño es acoger al más humilde, al más pequeñito de todo, al más humilde, al que no se reconoce como grande, al que no se reconoce como prepotente y altivo, al que no va haciendo alaraque, ni pavoneándose, ni sacando el espíritu del pavo real, sino un niño no lo hace, Moni. Un niño no lo hace. A no ser que tenga muchas heridas, porque a veces los niños hacen bullying, pero ¿por qué hacen? Porque traen sus heridas de sus papás, porque están presentando todo el maltrato que han recibido de sus papás. Porque un niño que hace bullying es niño maltratado. Eso sí, póngale la firma. El niño que hace bullying es niño maltratado. Niño que trae una herencia de sus papás marcada. O sea, está prácticamente un libro abierto de cómo está su papá y su mamá en su casa. El niño que hace bullying, el niño agresivo. Entonces, los niños de por sí son, mira, ahí estoy diciendo, es el producto de lo que los padres hacen. Entonces, el niño recibe, el niño hace lo que los papás imita a los papás y entonces refleja todo lo que está en su corazón. Son transparentes, así hagan bullying, así se comporten agresivos, son transparentes porque lo que reciben dan fácilmente. Eso hacen los niños. Y ahora, ¿qué relación tiene esto con respecto a esos hombres que están en el nombre de Jesús, sin ser directamente de sus discípulos o de sus seguidores? ¿Por qué están expulsando demonios? Porque son sencillos. Ellos no están diciendo a todo el mundo, mírenme a mí, sino él dice, si Jesús, en el nombre de Jesús, utilizar el nombre de Jesús tiene tanto poder, pues venga, lo utilizo para liberar a estos demonios. Sacar a estos demonios, no liberar a los demonios, que no se condenen, si ya están condenados, para liberar a estas personas que están endemoniadas. Lo hacen por misericordia, porque se dieron cuenta del valor de la misericordia, porque son pequeños, no hacen parte de la estirpe de Jesús como tal, aunque lo son indirectamente, pero ellos dicen, no se los prohíban, porque el que está conmigo, o sea, el que está conmigo acoge, el que no está conmigo desparrama. ¡Qué precioso! O sea, por tanto uno tiene que ser humilde y tomar el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque también es otra enseñanza de cómo ellos tienen ese poder de nombrar a nuestro Señor y se expulsan los demonios. Conocen el poder del Señor, lo creen sin ser sus discípulos. Entonces, fíjate cómo la humildad, porque aquí nos está hablando de la humildad, es la que da más poder, Moni. La sencillez es la que da más poder, Moni. Y a veces nosotros despreciamos a las personas por determinados cargos, porque hay mayor humildad, porque de pronto no tienen un recurso económico o qué sé yo, y tenemos que tener claro esa situación. Para el Señor es más importante una persona. Claro que yo sé que hay personas que no tienen muchos recursos y tienen un orgullo tan tremendo que, mejor dicho, ni el más grande de poder que tengamos en la tierra, qué cosa tan violenta. Pero hay personas que, siendo humildes, tampoco tienen recursos y a veces son tratadas de tal forma que uno queda asombrado, como uno dice, ¿cómo se soporta esas cosas? ¿Cómo es capaz de seguir siendo esa persona que sirve, que atiende, que está bien? Entonces, importante esa situación de la humildad. O sea, no es cuestión o sea, la grandeza para el Señor no es cuestión de porque tengas el poder,
porque domines, porque hables más duro, porque tenga la razón, porque tienen que hacerse las cosas como tú dices, el control, o porque haces que las personas te corran por miedo. No, nada de eso. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere es personas que tengamos espíritu manso y humilde como Él en todo tiempo. Él sirvió, a Él lo persiguieron, pero Él seguía atendiendo, Él seguía ayudando, Él seguía dando, Él seguía hablando, Él seguía trayendo paz, Él seguía sirviendo. Y nos está diciendo eso, que nosotros debemos ser eso. Y aquí, o sea, cuando hace esa relación con este pasaje de los que estaban en otro espacio expulsando demonios, está hablando, ellos no hacen alardes de que eran los discípulos del Señor, ellos no hacen alarde de es que yo soy el coordinador de tal cosa en la iglesia, no, es que yo soy la mano derecha del sacerdote y entonces a mí me tienen que escuchar o cosas así. No, ellos no hacen alarde de eso, simplemente tenían la fe, tenían fe en que el nombre del Señor expulsaba. A lo mejor es, mire, hasta, uy, no son de los nuestros. Entonces, como no son de los nuestros, no pueden hacer lo que nosotros. El Señor le da la bendición a quien Él quiere. Por eso en la palabra nosotros encontramos que el Espíritu Santo da dones de los que Él quiera y a quien Él quiera. Miremos cuando Pedro estaba ya en su azotea orando, ¿sí? Él, mejor dicho, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y mientras tanto en otro lado estaba Cornelio con su familia, una persona que no era de la iglesia del Señor. Y Pedro, ¿cómo? O sea, me va a llevar pues allá y cómo, o sea, porque Pedro era de esos de que, oh, no, ellos no son judíos, no, ellos no pueden tal cosa, no. Y Cornelio no era judío. Y terminó llegando allá, ¿por qué? Porque el Señor le dijo, es que la comida que yo te doy, te la tienes que comer. Si quieres, te la tienes que comer. Yo veré a quién le doy. Y le tocó ir a ver a Pedro cómo el Espíritu Santo llenaba a Cornelio y a su familia, a los que tenía reunidos, del Espíritu Santo. Le tocó ver a Pedro donde ellos no son de los nuestros, ¿sí? Ellos no son de los nuestros. ¿Y qué? Si el Espíritu Santo le place darle bendiciones y dones a una persona que no sea de los tuyos, es asunto de Dios. Realmente es asunto de Dios. Y nosotros no tenemos por qué entrar a juzgar, simplemente dejar que la fe fluya. Porque es que es el Señor el que está haciendo la obra, no hay que todos somos hijos de Dios. Todos. O sea, particularmente hay muchas cosas que uno entra a juzgar, a señalar, pero no nos damos cuenta de que la gran mayoría de personas en el planeta Tierra, la gran mayoría, hemos sido bautizados, ¿sí? La gran mayoría. Y porque tú tomaste una decisión y te fuiste para otro lado, no quiere decir que no eres bautizado. Fuiste bautizado. Y si el Señor le place, estando tú lejos de tu iglesia, y le place darte dones, bueno, el Señor es el que decide, ¿no? Entonces tenemos que tener presente, si en este momento, imagínense, ellos no son de los nuestros, quién sabe si ni siquiera eran bautizados, no sabemos. Pero es que como el Señor decide que quiere, ¿quién le va a decir a él no lo haga? Si nosotros no podemos condenar a alguien o rechazar a alguien, porque el Señor es el que toma la decisión. Exactamente, entonces, y con base en eso, sí es muy importante que nosotros tengamos esa fe. Simplemente, mire, a veces los niños, uno queda asombrado de las cosas que los niños hacen por fe, con fe. O sea, uno le dice, ¿por qué no oras? Yo me acuerdo cuando mi niña era pequeña, ¿sí? Uy, tenía un dolor de cabeza, pero de esos bonitos. En ese entonces sufrí hasta depresión bajita. Y resulta que tenía ese dolor de cabeza tan bárbaro, fue tremendo. ¿Y qué pasó? Vino mi hija y entonces, mami, ¿cómo estás? Y yo, pues bien, gracias, ahí con este dolor de cabeza. Entonces me dice, mami, oro por ti. Tan linda. Y entonces ella oró con una, pues es una fe de niña. Y fue tan tremendo que
se me quitó el dolor de cabeza, yo Tremendo. quedé asombrada, Y no hizo alaraques. no hizo ¡Uy! bulla, No, nada, natural. no, simplemente oró y con su fe, y se me quitó el dolor de cabeza. Los Entonces, niños a veces piden, por favor, ora por mí. Tan lindos, ¿no? sí, entonces cuando eso sucede es porque el Señor quiere hacer las cosas y necesitamos simplemente ser como niños, dejarnos usar, porque es eso, es dejarnos usar por Él. No es yo soy quien tengo que hacer las cosas y las voy a hacer de esta manera. No, es Dios quien quiere hacer las cosas. Por eso debemos contar con Él. Por eso hay que preguntarle al Señor, ¿tú qué quieres? Por eso hay que preguntarle, ¿cómo quieres que lo haga? Eres tú el que maneja las cosas. Dime cómo quieres que yo haga la obra tuya. Entonces ahí es donde nosotros todo el tiempo, como niños, un niño, papi, ¿cómo hago tal cosa? Mami, es que yo tengo que hacer tal cosa, ayúdame tal cosa, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Todo el tiempo ahí, mami, ¿qué tal cosa? Mami, tal otra, mami, tal, y tú quedas así como, ay, mamá. Pero es eso, el Señor nos está pidiendo que con Él seamos eso. Así como los niños, todo el tiempo están preguntando, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué debo hacerlo así? ¿Y por qué tal cosa? No, entonces en el caso de nosotros es, ¿para qué, Señor? Muéstrame para qué necesito hacer esto. Señor, enséñame cómo hacerlo. Señor, ¿por qué debo hacer esto? Ah, bueno, Señor, vamos a hacerlo. Pero dime tú cómo voy a hacerlo. Y tal cosa. O sea, tenemos que depender de Dios, porque aquí nos está hablando de eso. Que ellos, estas personas que estaban expulsando demonios, también creían que ese era el poder de Dios, no eran ellos, era el poder de Dios y saben que simplemente se dejaban usar. ¿Será que tenemos que ir donde el Padre, yo no sé quién, para que nos haga una expulsión de demonios? No, mire que ellos no eran sacerdotes, mire que ellos no eran los discípulos de Jesús, ellos solamente tenían la fe en el Señor y hacían lo que les dictaba su corazón. Y era poder liberar a los que estaban atados. Y ellos no estaban en la iglesia, en esa iglesia del Señor, no. No, liberaban a los que estaban atados. O sea que si en este momento nos habla de que liberamos, o sea, se hacía una liberación a los atados, quiere decir que nosotros también podemos hacer eso. Entonces, solo que necesitamos fe, fe y humildad, querer hacer la obra de Dios. Bendito sea mi Dios. Y mira el poder de nuestro Señor, el nombre de Jesús tan poderoso. Y nosotros lo utilizamos de una manera equivocada. Lo utilizamos hasta por cosas insignificantes, ¿sí? Y realmente no conocemos y no nos damos cuenta del poder del nombre de Jesús. Fíjate que estos hombres, ¿cómo llegaron a expulsar demonios y a hacer milagros y sanidades en el nombre de Jesús? ¿Cómo llegaron si no estuvieron desde el proceso de formación con el Señor Jesucristo? No duraron durante 3 años, ni fueron de los que lo seguían, ni eran familiares de pronto de los discípulos. Gente que miraba, inclusive paganos, porque eran inclusive griegos. Había unos griegos, que eso nos nombra la palabra. ¿Cómo era posible que ellos vieran que el Señor dice en el nombre mío, si ustedes expulsan en mi nombre? Porque el Señor les decía, o sea, no a todos les dijo que en mi nombre vayan y expulsen, sino les dijeron, se quedaron mirando al Señor, dijeron, si uno nombra al Señor en el nombre de Él, se puede expulsar estos demonios. Y ellos miren cómo hacen, triangulan, aquí está mi Señor Jesucristo, ellos están aquí, y entonces lo que hacen es ellos ser mis enviados, misioneros, y van allá, y lo que hacen es llevar el nombre de mi Señor Jesucristo, y que reconozcan al Señor y dicen, el nombre del Señor eres liberado. Lo creen solamente con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces utilizamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cosas indebidas, para exaltarnos a nosotros mismos, para reconocernos como tal. Y es que en el nombre del Señor esto será mío. Y en el nombre del Señor todo lo que yo pisare con la planta de mis pies será mío. Entonces utilizamos la palabra con un orgullo y con un deseo de poseer cosas, porque lo he escuchado, es que el Señor dice que todo lo que pisare la planta de mis pies va a ser mío, y yo lo reclamo en el nombre del Señor, porque eso es mío. Y si el Señor no quiere. Y si el Señor no quiere, ¿qué? ¿Sí? Entonces, lo que tengo que preguntar la voluntad de Él. es si Él quiere, pues será mío. importante, sí,
Es importante reconocer el poder que tiene el nombre del Señor Jesucristo. Mirarlo a Él, reconocer que Él tiene poder, y en el nombre del Señor, cuando tú nombres en el nombre del Señor, es porque tiene autoridad. Por ejemplo, yo lo siento. En el nombre del Señor esta palabra está llegando a tu corazón. Y estás empezando a romper estructuras que tienes y sobre todo a llevar un camino correcto y apropiado en tu vida. Ser sencillo y humilde, como tú decías. Hay personas que no tienen nada y se creen más de los que tienen mucho. Ser humildes y sencillos. Y tener esa autoridad porque tú la tienes ya, porque eres el hijo más amado. No eres cualquiera. Tú estás realmente escogido por Dios, a pesar de las circunstancias. Por eso hoy Dios te trajo a escuchar este testimonio, esta historia, a reconocer este evangelio para ti hoy, porque tómalo en tu vida. Te está diciendo, sé como niño. Y también te está diciendo, lleva mi mensaje, lleva mi nombre para que yo haga milagros a través de ti, con mi nombre, porque me estás llevando a mí, tú eres mi embajador. Tú eres el que me va a representar a mí. Llévame para que los otros te vean a través de ti, me vean a mí. Pero que no te vean a ti, porque tú vas a ser mi embajador. Hoy te está nombrando como tu embajador. Lleva el nombre de Jesús. No aquí con una camándula, camándula decimos nosotros, ¿no? El rosario, ¿sí? Aquí colgada que diga Jesús. ¿Sí? O aquí una cruz bien grandota que diga Jesús. O hasta te tatúes. Sí, hasta te tatúes el nombre de Jesús. Ya te tatuaste, bueno, ya que. Pero eso no es, tatúatelo en tu corazón, aquí adentro de tu interior. ¿Dónde quiero el corazón? Aquí. ¿Sí? Es que yo voy a poner aquí, no. Acá. El nombre de Jesús aquí. Y así es de grande tu corazón. Dicen que el corazón es más o menos como el puño. ¿Sí? Entonces, así de grandote. Entonces, tatúate a mi Jesús aquí en el corazón. Llévatelo acá. Que se te note que tú eres ese hijo amado predilecto. Y cada vez que nombres el nombre de Jesús, no es para decir, cree que lo va a hacer. sino vayas a decir, es que, ¿cómo es? Cuando se dice o sea que se dice algo indebido, no jurar, por ejemplo, juro en el nombre de Jesús. Es que yo juro que... Es que no. por el nombre de Jesús Uy, qué peligro. Yo por el nombre de Jesús te aseguro que no, con cuidado. Porque el nombre de Jesús tiene poder para bendecir y poder para maldecir. Porque se dice algo inadecuado y tú te estás condenando o estás condenando a la otra persona. Y con cuidado con decir ese nombre poderoso, sublime y grande, simplemente porque sí. Ten cuidado, porque el nombre de Jesús es poderoso. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Amén. Bueno, en todo caso... No, qué pena, es que... Se emociona. Me emociona. Lo importante es que... El nombre del Señor, qué precioso. Tú ya está, en ti está el nombre del Señor. Ve y lo dices, proclámalo, a expulsar demonios, a sanar enfermos. Tal vez no seas teólogo ni filósofo, y mucho menos psicólogo, ¿sí? Tal vez no lo seas. Tal vez eres la persona más humilde. Tal vez hoy vienes con un problema tremendo con tu relación de pareja, con tus hijos, económicamente. Tal vez vienes con una enfermedad grande. Tal vez lo vienes, pero ¿sabes lo que el Señor va a hacer hoy? Un milagro grande. Porque en el nombre del Señor, hoy vas a recibir tu milagro y vas a dar testimonio de que Él es grande. No nos mires a nosotros, míralo a Él, porque Él es el que hace el milagro. Hoy recibe ese milagro, porque si el nombre de Jesús es poderoso, este programa también es para ti. Este mensaje es para ti. Recibe el nombre de Jesús en tu corazón y recibe tu milagro. Recíbelo. Amén, amén y amén. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Dios bendiga. Chao. Ay, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor.